El PSOE ha denunciado ante la Junta Central el despliegue de esta lona que ven. Está en la calle Atocha, en Madrid, y la ha instalado la empresa de desalojos Desocupa. Aparecen, entre otros, Pedro Sánchez, Irene Montero o Pablo Iglesias. A prácticamente 3 días para que arranque la campaña electoral. Espero que las urnas echen a estos tíos de por vida y que le demos armas a nuestro ejército, a nuestra policía y que se cierren las fronteras de una puta vez, que es lo que tiene que pasar aquí. El escuadrismo fue un fenómeno de violencia política del fascismo italiano. Los escuadristas eran grupos de fascistas armados, integrados por los Arditi, veteranos de la Primera Guerra Mundial, famosos por su facilidad para el asesinato, por delincuentes comunes, por estudiantes y por burgueses nacionalistas. Durante los años 20, estas escuadras de fascistas daban palizas a dirigentes sindicales y a sindicalistas en general, a militantes de izquierdas, obligaban a mucha gente a beber aceite de ricino, realizaban atentados y también asaltos a instituciones con presencia socialista y, por supuesto, cometían asesinatos como el del diputado socialista Giacomo Matteotti. En España influyeron mucho en sus primos de la Falange. Y en La Base hablamos de Desocupa. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, y en La Base hablamos de Desocupa, hablamos de escuadristas. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues voy a dar muchos detalles sobre cómo se organiza Desocupa y también voy a hacer un paralelismo histórico con otro momento en el que el escuadrismo estuvo activo en nuestro país. Manu Levín, ¿qué tienes? Bueno, vamos a ver cómo esta gente son hijos de Ana Rosa Quintana, de Susana Griso, son un producto mediático que los ha upado pues a unos niveles nunca vistos antes, yo creo, en televisión. ¿Dónde nos vamos de viaje, Ina? Vamos al norte de Argentina y vamos a ver cómo se reprimen las manifestaciones pacíficas con la derecha en el gobierno. Y hoy vamos a contar, además, con Yesami Forné, del Salto, que sabe mucho de Desocupa. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Espero que le demos armas a nuestro ejército y a nuestra policía y se cierren las fronteras de nuestro país. Si no, nos veremos en la calle. A través de un mensaje en redes sociales, Daniel Esteve, líder de Desocupa, ha amenazado con crear un ejército y limpiar España si los resultados del 23 de julio no son de su agrado. Creo que en España estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Sí que es verdad, y os digo una cosa, y no es ni una fantasmada. Yo he visto patrullas vecinales francesas que se están organizando porque obviamente, como te digo, se están metiendo en manada a violar a sus mujeres. Aquí esto a mí me costará la vida, os lo digo. Y si esto llega aquí a España, Dios no lo quiera, pienso ser uno de los cabecillas, uno de los organizadores del ejército de la calle, de los vecinos, llamarle como queráis. Porque lo voy a ser. Y te digo una cosa, no voy a salir con un palo. No voy a salir con un palo. Y si tengo que morir, moriré en la calle defendiendo a mi país y a mi familia. Porque esto de que luchemos poniendo una velita o una foto o un estado de WhatsApp, conmigo no va. Así que espero que no llegue a España. Espero que las urnas echen a estos tíos de por vida y que le demos armas a nuestro ejército, a nuestra policía y que se cierren las fronteras de una puta vez. Esteve se refiere a la posibilidad de que en España pudiera haber protestas como las que están teniendo lugar en Francia, de las que hablamos aquí en La Base este lunes, que se desataron después de que la policía matase a un joven de 17 años de un disparo a bocajarro. La amenaza de este tipo es clara. Si el próximo 23 de julio se revalida el gobierno de coalición, saldrá a las calles y no precisamente con un palo. Sí, pero esta no es la primera vez que Desocupa entra en campaña. Durante las pasadas elecciones municipales y autonómicas organizaron una manifestación en Barcelona contra Ada Colau y la ocupación de viviendas. La pancarta de la cabecera decía «La sociedad civil contra Ada Colau». Bueno, lo cierto es que la sociedad civil resultaron ser poco más de 500 ultras que bajo gritos de «Viva el rey», «Viva España» o «Desocupa, no se toca» recorrieron las calles del barrio de la Bonanova de Barcelona. Desocupa pretendía generar un conflicto en el barrio, señalando 2 inmuebles de la Sareb, el Banco Malo, ocupados desde hace 7 años y que funcionaban como centros sociales, La Ruina y El Cubo. Ambos espacios llevan años en activo y nunca han supuesto ningún problema para los vecinos. Ofrecen actividades como un servicio de biblioteca, un estudio de grabación, gimnasio
y además son el punto de encuentro de distintas asociaciones del barrio. La extrema derecha utilizando el espantajo de la ocupación para tratar de crear problemas de convivencia donde no los hay. Exactamente, porque si nos vamos a los datos, la ocupación no es un problema. En el caso de Cataluña, principal centro de operación de Desocupa, el 98% de las ocupaciones denunciadas son de viviendas vacías. Esto según datos confirmados por la CN. Es decir, que eso que te repite cada día Ana Rosa Quintana de que sales a comprar el pan y cuando vuelves te han ocupado la casa, es algo absolutamente falso y ridículo, porque las viviendas ocupadas, por definición, son viviendas que están vacías, porque eso es la usurpación. Si las viviendas estuvieran habitadas, hablaríamos de allanamiento de morada, como explicamos aquí recientemente. Bueno, y si nos vamos a datos a nivel estatal, las conclusiones son exactamente las mismas. En 2017, el nada sospechoso de querer fomentar la ocupación Banco Sabadell realizó un estudio en el que concluía que la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas será de unas 8.500 viviendas. Es decir, los ocupas que dañan la convivencia, que amenazan a las familias y que obsesionan a la extrema derecha son estadísticamente insignificantes y suponen apenas el 0,03% del total de viviendas. 8.500 ocupaciones conflictivas en toda España es una cifra bastante ridícula si la comparamos con los más de 1 millón de desahucios que se han producido desde que estalló la crisis. En España se llegó al punto de que se producía un desahucio cada 15 minutos. Eso sí que es un drama social. Según un estudio de la Universidad de Granada, un 88% de las personas desahuciadas presentan ansiedad y 9 de cada 10 sufren depresión. Y esta situación de desesperación lleva en muchas ocasiones al suicidio. Sí, según la organización Stop Desahucios, el 34% de los suicidios que se producen en España estarían causados directamente por ejecuciones hipotecarias. Un ejemplo de esto es el caso del hombre de 54 años que saltó por el balcón de su casa de Paiporta el pasado mes de mayo, cuando la comitiva judicial se disponía a entrar en su vivienda para ejecutar la orden de desahucio. El fallecido, enfermo de cáncer, cobraba una pensión mínima de 300 euros y no podía hacer frente a los pagos de la hipoteca. El propietario del inmueble era el grupo Cerberus, un fondo buitre norteamericano que designó a José María Aznar como consejero de su inmobiliaria en España. Y esos datos sobre ocupaciones que nos acaban de dar Sara también son insignificantes si los comparamos con el número de casas vacías que hay en este país, que según el último censo alcanzan ya las 3,8 millones de viviendas vacías. De hecho, España acumula 1/3 de las casas vacías de toda Europa. Si quieren que no haya ocupaciones, pues entonces a lo mejor lo que hay que hacer es garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Digo yo. Bueno, y a pesar de todo, Desocupa sigue en campaña y haciendo caja, agitando el fantasma de la ocupación. Sí, sin ir más lejos, hace un par de días desplegaron una lona en el centro de Madrid en la que se veía a Pedro Sánchez frente a Daniel Esteve con el siguiente mensaje: tú a Marruecos, Desocupa a la Moncloa. La lona se dirige también contra dirigentes de Podemos y de Esquerra Republicana. En 8 años hemos recuperado casas de 7.600 familias. 0 condenas. Os echaremos de menos a todes. Debajo del mensaje aparecen las fotos de Irene Montero, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Ada Colau, Gabriel Rufián y, por qué no, también la de un político corrupto, la del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, también conocido como Tito Berni, investigado actualmente en el marco del caso Mediador. La lona ha sido denunciada tanto por el PSOE como por Esquerra Republicana ante la Junta Electoral Central. 0 condenas, dicen. Bueno, si no ha habido condenas es por cómo es en este país el Poder Judicial, ¿no? La Judicatura, la Policía, por la dificultad, por lo tanto, de probar las amenazas y las coacciones y no porque falten denuncias, digamos. Así es, Desocupa acumula múltiples denuncias por coacción, amenazas, organización criminal. Y varios de sus miembros tienen además condenas en firme. Tal y como cuenta La Directa, un ejemplo es el de Ernesto Navas, también conocido como el perro de peleas, que fue condenado en 2006 por intento de homicidio tras pegar una paliza a 3 jóvenes redskins en el metro de Barcelona y apuñalar a uno de ellos. El propio Daniel Esteve, que antes de fundar Desocupa fue boxeador, portero de discoteca y dueño de un negocio de cobro de morosos, fue detenido en 2008 acusado de cargos de detención ilegal, vejaciones, amenazas y asociación ilícita. Según ha denunciado un ex trabajador de la empresa al diario El Salto, Desocupa es una organización criminal que delinque a conciencia para enriquecerse. El antiguo trabajador habla de engaños, policías corruptos, chivatazos y drogas. Señala además que Esteve estaría acumulando dinero para poder huir del país cuando las causas judiciales se acumulen y se concreten en condenas.
Y la cantidad que factura no es menor. Desokupa cobra 3.000 euros por vaciar una casa. En un bloque de pisos con 10 viviendas estarían facturando 30.000 euros. Y esto solo en una mañana. Además, Esteve tiene o ha tenido cargos en 10 empresas. La más importante es Conciencia y Respeto 1970, que facturó 1,7 millones de euros en 2019. Un punto importante de esto que señala el extrabajador es la colaboración de la policía con Desokupa. Explícanos esto. Sí, tal y como cuenta la pieza del Salto, el extrabajador denuncia la participación de mozos y policías de paisano en los desalojos de Desokupa. No van uniformados, pero sí que enseñan sus placas y Daniel Esteve paga por sus servicios. Esto es lo que señalaba el extrabajador. La connivencia de Desokupa con las fuerzas de seguridad es algo que además reconocen directamente desde la propia web de Desokupa. Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esas conexiones con las fuerzas de seguridad explicarían esa impunidad de la que goza Desokupa. Denuncias que no se transforman en condenas por falta de pruebas. Luego hay diputados de izquierdas que pierden sus escaños porque dicen que hace 10 años en una manifestación le dieron una patada a un policía sin ninguna prueba, ¿no? Pero ahí sí que hay pruebas, claro. Actos violentos que concluyen sin ninguna detención, convocatorias de manifestaciones que incitan al odio sin ninguna respuesta policial. Esa es la tónica. Y por cierto, si alguien de izquierdas dijera algo parecido a lo que escuchamos antes que dijo Daniel Esteve, de que quiere crear un ejército y salir a la calle armado para limpiar España, esa persona no saldría de la cárcel en la vida. La relación simbiótica entre las fuerzas de seguridad y estos grupos de matones que se mueven fuera de la ley no es algo nuevo. Sin ir más lejos, el que fuera director general de la Guardia Civil y amigo, por cierto, personal de Mariano Rajoy, Arsenio Fernández de Mesa, patrulló en su juventud con grupos falangistas cadeneros la ciudad de Ferrol para amedrentar a sindicalistas. Cuenta Aníbal Malvar en un artículo de Público que Fernández de Mesa, apodado el Cuco, fue apadrinado por el que fuera fundador de la facción gallega de la Falange, Jesús Suevos, por diversas razones. A pesar de su deslustrado expediente académico, de Mesa era un líder estudiantil. Poseía buen físico, buena voz y una viril espontaneidad para la arenga. Además, Cuco proviene de una noble estirpe de marinos y militares que arranca en el siglo XVIII. Todo ello le sirvió para ganarse la confianza de Suevos, que le integró en las patrullas de inspiración paramilitar que estaba conformando en la ciudad para coaccionar a sindicalistas y demócratas usando palos, cadenas y pistolas. Los llamaban los cadeneros, contaban con la protección de la Benemérita y se daban cita cada lunes por la noche para salir a patrullar por las calles de Ferrol. Este caballero de Mesa acabaría siendo nada más y nada menos que director de la Guardia Civil. Su actuación más destacada fue mentir sobre la actuación policial en la masacre del Tarajal. Aseguró que la policía no había utilizado balas de goma contra las personas que trataban de alcanzar a nado las costas de Ceuta, algo que se demostró falso y por lo que fue obligado a dimitir. Si tipos como Daniel Esteve se atreven a decir cosas como que van a crear un ejército en las calles, es precisamente porque saben que cuentan con amigos muy poderosos también en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchas gracias, Sara. A ti. ¡Derechos! ¡Aquí no nos los quita nadie! ¡Yo vivo bien con la inmigración! ¡Que solo defendéis a los ricos! ¡Fachas! Solo defendéis a los ricos, fachas de mierda. Manu Levín. Así es, vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, breve hoy porque está todo muy claro. Así que vamos del tirón. Dale al play, Xavi. Tienes 48 horas para llamarme por privado. No haremos de esto un asunto nacional porque te llevo a todas las televisiones, pongo tu cara en redes sociales y no vas a poder salir ni a la calle. Te llevo a todas las televisiones. Desokupa es en gran medida, ya vemos con este vídeo que ya es muy elocuente, un producto mediático. Este tipo, Daniel Esteve y sus matones, son hijos de las grandes empresas mediáticas que los han sacado decenas y decenas de veces en los últimos años en sus programas de televisión, hasta hacer famoso al cabecilla de la banda, ¿no? Y rico, seguramente también. Y él mismo lo sabe y lo dice abiertamente. Los últimos años nuestra influencia en redes se ha disparado, aunque es verdad que la televisión ha ayudado mucho. Esto decía Daniel Esteve al diario.es hace un par de años. ¿Y cuáles son los medios de comunicación que han aupado a estos simpáticos neonazis? Pues la respuesta corta sería que todos, Pablo. Desde luego las televisiones, todas. En la prensa digital sabemos que hay publicaciones honestas y comprometidas y de otro tipo, pero en el panorama televisivo absolutamente dominado por la derecha no hay canal de ámbito estatal que no haya promocionado a esta gente a unos niveles pocas veces vistos antes. Desokupa, lo decía al principio, son hijos de Ana Rosa Quintana, de Susana Griso, Iker Jiménez, Risto Mejide, Sonsoles Onega, Javier Negre y también, ojo,
de la televisión española controlada por el PP. No os voy a poner hoy cortes de todos esos programas porque no acabaríamos nunca, aunque sí que vamos a escuchar uno enseguida para ver el modus operandi, pero basta hacer un poco de zapping en las televisiones demócratas de nuestro país para ver el amable rostro del capo de esta banda en el programa de la amiga de Villarejo en Telecinco, por ejemplo, y esto puede haber sido hoy, ayer, hace una semana, el día de Navidad, en el programa del verano de Ana Rosa con su sustituta, la derecha dice verano azul, pero es más bien verano camisa azul, estamos viendo, o hace 6 años también, ¿por qué no? Porque llevan haciendo promoción de esta banda en ese programa al menos desde 2017, ahí está la hemeroteca. En Ana Rosa o en el programa, por ejemplo, de la gran demócrata también, Sonsoles Sónega, periodista de raza, una expresión que cada vez va adquiriendo un significado un poco distinto al original, ¿no? Periodistas de raza, pero de raza a lo Hitler. Daniel Esteve también en La nave del misterio de Iker Jiménez en 4, también de Mediaset. Poco misterio hay en cómo se ha podido normalizar el fascismo de grupos como Desokupa si uno pone la televisión, porque es bastante evidente. Daniel Esteve también en La Sexta, tu canal de izquierdas favorito, propiedad del Grupo Planeta, en programas como Equipo de Investigación de Gloria Serra. Daniel Esteve también en otros programas de A3 Media. De hecho, por una cuestión ya de pura probabilidad, se ha vuelto difícil poner algún canal del grupo mediático de Vallés, Ferreras, Casals, Creueras y compañía sin toparse en ningún momento pues, con el amable rostro de estos figuras dopados de clenbuterol, ¿no? En Madrid es imposible encontrarte con tu ex y en A3 Media es imposible no encontrarte con Desokupa y con sus ex presidiarios. Es ir Daniel Esteve y su banda a cualquier sitio y ahí aparece un micrófono y una cámara de Antena 3 para inmortalizar el momento. Madre mía, pero ¿hay algún programa de A3 Media en el que no se haya promocionado a esta patota de neonazis? Por favor, solo les falta sacarlos en la información de los deportes. Es que les han sacado en la información de los deportes. Manu Sánchez, presentador de deportes en Antena 3 Noticias, las más vistas de España, informando a su audiencia sobre Desokupa y Daniel Esteve, muy importante en la actualidad deportiva. Solo les falta sacarlo también en El Tiempo y en el rosco de pasapalabra. Dadles tiempo. Bueno, y Televisión Española, lo decías antes, tampoco se ha distinguido mucho del oligopolio privado a la hora de dar publicidad a Desokupa, ¿no? No, ni muchísimo menos. Quiero que recordemos precisamente una pieza de Televisión Española, porque incluye casi todos los ingredientes de la legitimación mediática de estos escuadrones parapoliciales, y porque creo que es todavía más grave que esto lo haga la televisión pública. Dale, Xavi. Métodos que pueden ser discutibles. Nosotros somos especialistas en ocupación delictiva. Nuestras armas es nuestra presencia física. Dime. ¿Entra usted o tengo que cerrar la puerta? No, entro yo, no pasa nada. Aquí hay mucha gente. Ellos dicen que usted les ha dejado entrar, con lo cual... Usted ha visto lo que ha pasado. No sé hasta qué punto eso será legal, pero... Tenemos un 92% de éxito. Normalmente ganamos. No tenemos el 100%, pero el 92% lo tenemos, que no está mal. ¿Cuántas personas actuáis en cada una de las Desokupa? Depende. Hoy seremos 5. En cada caso, cuando un operativo se complica, llegamos a ser 20 tíos si hace falta. Hoy les acompañamos en el careo con el presunto ocupa del hostal. No estamos solos. Dani ha convocado a otros medios de comunicación para retransmitirlo en directo. El circo mediático está servido. Pues la tele está en la puerta, no está entrando. Aquí estoy yo. ¿Quieres dar tu versión a los medios? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Vale. ¿Qué le dices? Tú cuenta que esto ahora, cuando sale en televisión, la presión sobre el ayuntamiento es mucho mayor. Es decir, que de alguna manera la presencia de las televisiones te ayuda. Suma, desde luego, absolutamente. Las cámaras me valen mucho. Nosotros los gestionamos bastante bien, el tema de los medios. No nos vamos a sentir utilizados, pero un poco... Bueno, sí, os he utilizado, no pasa nada. Sí, os he utilizado, no pasa nada. Y se queda tan ancho el tipo. Os he utilizado. Y viceversa. Ojo, las televisiones también han usado a Desokupa y a Esteve para emitir imágenes sórdidas de pisos ocupados, escenas de tensión, informaciones morbosas. Los dueños de esas televisiones, que son en el fondo también los dueños del país y que tienen negocios en muchos sectores, incluido el inmobiliario, lo hemos contado aquí muchas veces, pues los han usado también para defender sus intereses y sus negocios, con la vivienda en este caso. Y Daniel Esteve, por su parte, lo decía antes, los ha usado para hacerse famoso y rico, probablemente. Una simbiosis perfecta. Repugnante, querido Manu. Gracias. Hay que decirlo claro. Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, compañeros y compañeras. Son el germen de un comando parapolicial. Adelante, compañera. Vámonos a Argentina.
¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, hablemos de la fascistización de las instituciones en el marco de una sola provincia. ¿Qué pasa cuando la derecha tiene controlado el poder político, el judicial, el mediático y el monopolio de la violencia? Nos vamos hoy a Argentina, como ya hemos avisado, a la provincia norteña de Jujuy, que en las últimas semanas ha sido escenario de, primero, un estallido popular y luego de una tremenda represión que fue condenada por unas cuantas organizaciones de defensa de los derechos humanos y por la ONU, entre otros. Una breve cronología de qué pasó en Jujuy, por qué motivo y con qué consecuencias. Adelante. Eso es, todo empezó cuando el pasado 15 de junio el gobernador Gerardo Morales, de Unión Cívica Radical, de derecha, aprobó una reforma expresa a la Constitución provincial, sin debate, sin consultas, de la noche a la mañana, de forma irregular, por decirlo suavemente. La reforma tenía varios puntos bien polémicos. El primero y el más grave era que se incorporaban mecanismos de desalojos express en los casos de ocupaciones no consentidas. Eso abría el camino fácil para echar a comunidades indígenas de sus tierras en caso de que no tengan registros de propiedad. Las comunidades indígenas viven diseminadas en el altiplano desde hace siglos. Muchos de ellos no tienen ni personalidad jurídica ni títulos de propiedad, pero son sus tierras ancestrales. Esa nueva modificación habría permitido a las empresas mineras interesadas en el litio y en otros recursos naturales que abundan en esas zonas, echarlos de sus tierras escudándose en la Magna Carta. Otro de los puntos que introdujeron en la Constitución restringía el derecho a la protesta. Se prohibían los cortes de rutas y de calles. Prohibir los cortes de rutas. Quien conoce un poquito Argentina sabe perfectamente que esta es una forma muy común de protestar en todo el país. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, que decía la canción, y al igual sucede en muchos otros países, ¿no? Tampoco estamos descubriendo el agua tibia con esto. En cuanto se hicieron públicas esas iniciativas, centenares de personas salieron a las calles reclamando suspender el nuevo texto constitucional. A las comunidades indígenas se sumaron los docentes exigiendo subidas salariales, porque resulta que los maestros de Jujuy son los peor pagados del país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno local? Enviar a la infantería provincial para reprimir a todos. Las imágenes que a lo largo de días llegaban de Jujuy eran terroríficas. Si vinieran de Venezuela, estoy segura de que todas las habríamos visto ya en cualquier lugar del mundo, pero no era el caso, y por si la infantería no fuera suficiente, salieron a reprimir decenas de agentes policiales vestidos de civil, sin ninguna identificación, sin órdenes de aprehensión. Policías vestidos de civil agarraban a la gente, la metían en coches y se la llevaban a un centro de detención. Ese modus operandi se evidenció en numerosos vídeos que se difundieron en las protestas, y en esas imágenes también se ve a encapuchados, vestidos de civil, tirando piedras a los manifestantes. Toda una serie de mecanismos ilegales que recuerdan los años más oscuros de la historia argentina. Estremecedor que vuelva a suceder ahora en 2023. Como a la gente se la llevaban personas sin identificación alguna, muchos familiares de los detenidos ni sabían dónde buscarlos. Las denuncias contra el gobierno de Gerardo Morales se multiplicaban al ritmo al que el señor responsabilizaba de todo, adivinen a quién. Bueno, no hay que ser muy listo. ¿Al kirchnerismo? Básicamente acusó al gobierno nacional y a Cristina Kirchner, obviamente, por descontado, de ser cómplices de los revoltosos. Dijo que era Alberto Fernández y Cristina Kirchner los que habían enviado sus militantes a sembrar el caos. Militantes K, que siembran el caos. Docentes de Jujuy que cobran sueldos de hambre por trabajar en regiones remotas, en ocasiones a 4.000 metros de altura y viajando kilómetros para dar esas clases. Indígenas que se niegan a entregar sus tierras a multinacionales para ser expoliadas, y gente común y corriente que vio en esa represión un tráiler de lo que podría ser la Argentina gobernada por la derecha y la ultraderecha. El saldo de la represión fue de más de 170 heridos, algunos de gravedad. Un chico de 17 años perdió un ojo a manos de la policía. Decenas de personas fueron detenidas, muchas de ellas por policías vestidos de civil. Se detuvo a turistas, a una psicóloga, a un chico con autismo. Algunos denunciaron haber sido golpeados, otros que durante horas no tuvieron acceso a ninguna defensa. Y mientras organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenaban el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas, mientras la ONU solicitaba investigar las violaciones y condenaba la reforma constitucional de Morales, los dirigentes de la conservadora Juntos por el Cambio cerraban filas en torno al gobernador, denunciaron una conspiración peronista y kirchnerista para incendiar la provincia e incluso llegaron a acusar al
otro a Evo Morales de participar en el complot. Así se refería la candidata a las primarias por Juntos por el Cambio a todo lo que pasó. Desde nuestro punto de vista, estamos apoyando total y absolutamente al gobierno de Jujuy y sabemos que estos son antecedentes que quieren dejar planteados para un próximo gobierno. Vamos a actuar con el peso de la ley y en nuestro caso, si fuéramos gobierno nacional, sea cual fuera el gobierno, de nuestro signo o de otro signo, estaríamos ya mandándole las fuerzas federales para proteger al pueblo y al gobierno en la democracia y en su actitud republicana de una constitución votada de manera popular y aceptada por el pueblo de Jujuy. Bueno, estamos apoyando total y absolutamente al gobierno de Jujuy, decía. ¿Cómo no van a apoyar a un gobierno que se está esforzando en facilitar la usurpación de las tierras con litio, quitando del medio a indígenas y abriendo camino a las multinacionales mineras? Todo un clásico en América Latina, por otra parte. Son antecedentes que quieren dejar para el próximo gobierno, decía también Patricia Bullrich. Ella, que fue vicepresidenta de Macri, cuando contrajeron una inédita deuda con el FMI, deuda externa le llaman, o deuda eterna se le llama en la calle, sabe mejor que nadie cómo dejar rémoras para los futuros gobiernos. La suya, concretamente, alcanzará para unos cuantos gobiernos y generaciones. Finalmente, Gerardo Morales reculó en el punto más controvertido, el de los desalojos rápidos. Sin embargo, conociendo al personaje, es poco probable que vaya a desistir en los intentos. Gerardo Morales, además de ser el dirigente argentino más nepotista, con más de 25 miembros de su familia trabajando para la gobernación, distintos ministerios, el Congreso, es conocido por formar parte del gobierno que declaró el estado de sitio durante el Corralito y reprimió violentamente las protestas con un saldo de 38 muertos. Bueno, esto es algo que recordaba la propia Cristina Fernández Kirchner en un tuit diciendo que la represión salvaje pareciera que está en su ADN. Para finalizar, cuando Manu dijo que esto es una suerte de tráiler de lo que sería Argentina, de ganar la ultraderecha o la derecha, no iba desencaminado. Con un timing perfecto en plena represión de las protestas, el otro precandidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, actual gobernador de Buenos Aires, anunció que Gerardo Morales sería su precandidato a vicepresidente. Para mí es un orgullo comentarles que Gerardo Morales me acompañará como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. Pues si no cabe duda de que se la va a cambiar a base de porrazos, al parecer. Gran premio por la represión. Sin duda alguna es capaz de cambiar la vida de muchos argentinos, claro que sí. Ya lo intentó en su propia provincia y si le dejan, lo intentará también en todo el país de forma parecida. Lo que no se les puede negar es que son sinceros. Gracias, compañera. No podemos hablar, dentro de poco no vamos a poder hablar. Si nos quitan las tierras tenemos que callar, si nos quitan los animales nos tenemos que callar. Pero lo más feo de esto que vienen por el agua y no me parece justo. Hoy nos acompaña Yesami Forné del Salto. Yesami, muchas gracias por atender a la base. Buenas, gracias por invitarme. O sea, cuando preparábamos contigo el programa, nos señalabas que las prácticas en los desahucios extrajudiciales de Desokupa son muy parecidas a las que llevan incluso con su propia plantilla y que esto además tendría que ver con sus, digamos, dinámicas empresariales anteriores como cobradores de morosos. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí, así es. Yo creo que es importante cuando analizas una situación tener en cuenta todos los factores posibles, ¿no?, que dibujan ese contexto. En el caso de la actividad que realiza Daniel Esteve, los desahucios extrajudiciales, es necesario hablar con tres partes: los desahuciados, los desahuciadores y los que contratan ese servicio. En cuanto a lo que explican los desahuciados, es un relato igual que se replica en desahucios distintos con personas desahuciadas diferentes, por lo que su escucha elabora un relato consistente, que es el de que establecen tres fases diferentes, ¿no? La fase de vigilancia, de la que los desahuciados no son conscientes, pero los desahuciadores les vigilan y fotografían, diría que con la intención de intimidarles luego, mostrándoles esas fotos, ¿no?, de estáis vigilados. Luego viene la fase de negociación, que ya incluye coacciones, amenazas y mentiras, como por ejemplo, si has pinchado la luz te va a caer una multa de 14.000 euros por parte de Endesa. Y la última fase, ¿no?, que ya es todo eso, pero en carne y hueso, cuando alrededor de tu casa 4 o 5 hombres corpulentos que se personan en tu puerta.
y que cada uno tiene un rol asignado, el que te come la oreja, el que te puede partir la cara, el que tiene la palabra final. En cuanto a las explicaciones de los desahuciadores, ¿no?, de los extrabajadores, yo pregunté a 3 extrabajadores de Daniel Esteve, de los cuales 2 respondieron a mis preguntas. Uno fue muy contundente y entró con mucho detalle en el trabajo e incluso con la personalidad de Esteve, y definió a Desokupa como una organización criminal que delinque para enriquecerse. El otro extrabajador se centró en su relación laboral y las irregularidades en sus contratos, pero confirmó en parte también el relato del primero. Y además este segundo trabajador había denunciado a Daniel Esteve a que le regularizara su situación, ya que le había dado de alta 12 horas a la Seguridad Social cuando había semanas que había llegado a trabajar 100 horas vigilando obras varios días seguidos, ¿no? Creo que llegaron a un pacto extrajudicial para que le pagara lo que le debía. Y en cuanto a la gente que contrata esos servicios, que no he podido hablar con nadie, yo diría que ahí es muy interesante, porque esa imagen de propietario que quiere echar a alguien creo que no se ajusta muy bien con la realidad, y que eso de los servicios prestados creo que los ejercen grandes empresas, ¿no?, como fondos buitres, como bancos, que pretenden desahuciar un edificio entero, que eso a su vez es lo más rentable para Daniel Esteve. ¿Qué tal, Yesami? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Yo te quería pedir un balance empresarial de Desokupa y te quería preguntar si es un negocio económicamente rentable. Pues lo que has puesto antes en las imágenes, ¿no?, según ese cartel que han montado ellos, dicen que 7.700 familias han sido desahuciadas. Si multiplicamos por 3.000, que es la tarifa que ellos publicitan, da 22,8 millones de euros de beneficios en 8 años, según esa pancarta. Por lo que dicen los informes, ¿no?, de cuentas de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, E-Informe indica que Desokupa Manda tuvo unas pérdidas en 2021 de 10.378 euros. Demoliciones Urbanas, que tuvo unas ventas de 1,6 millones en 2020 y tenía 52 empleados, ¿no?, era donde tuvo ese conflicto con empleados a los que no había cotizado las horas correspondientes, fue el boom de Desokupa. Con esta empresa facturó con la que más facturó, pero está en liquidación desde mayo de 2022. Y luego sigue Conciencia y Respeto 1970L, que figuran unas ventas de 888.800 euros en 2021 y que eran 9 empleados en 2022. Todas estas cifras no son 22,8 millones. Yo creo que el negocio de Esteve es seguramente rentable, pero no tan rentable como él quiere hacernos creer a toda la sociedad. Y bueno, pues tiene un montón de empresas, algunas en liquidación, que ¿no?, tiene que ir, él quizá da esa imagen de muy buen empresario, pero la realidad yo diría que es otra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hemos visto como un salto cualitativo un poco en los últimos tiempos, creo, en los mensajes que manda Desokupa, ¿no?, que ya no son solo como sobre su negocio, sino, pues por ejemplo, la manifestación esa que hicieron en Barcelona en la campaña de las municipales contra Ada Colau, la lona esta, ¿no?, Desokupa la Moncloa, el vídeo diciendo que van a hacer un ejército para limpiar España, no sé qué. ¿Por qué crees que están como metiéndose en política así de esta manera tan, pues, a cara descubierta en los últimos tiempos? Yo creo que si ganan las organizaciones criminales, porque tendrían campo abierto, ¿no?, para seguir su actividad. Ya no estaría el escudo antidesahucios puesto por el gobierno de coalición. Y los desahucios extrajudiciales no son más que eso, son fascismo en estado puro, que crea daño, ansiedad y mucha inseguridad a la gente que se ve abocada a ocupar los pisos vacíos de la Sareb, de la Caixa, de los fondos buitre, porque no tienen otra forma de acceder a la vivienda. Y esta es la primera capa, ¿no?, por donde penetra el fascismo, creyendo
creyendo la mayor parte de la sociedad que esto solo afecta a gente muy pobre, a gente que no es como tú, a gente que desprecias a veces cuando te cruzas por la calle. Entonces, bueno, pues es una primera capa de la cebolla a la que quieren entrar, pero me da la sensación que el clima de terror que están creando con esos uniformes casi paramilitares y que aplican, ¿no?, tanto a trabajadores como a sus desahuciados, me gustaría pensar que empiezan a asustar a más gente, seducen. Yo creo que se está cayendo, ¿no?, esa de Desokupa, y por eso ahora ya se tratan no solo de Susana Griso, de Ana Rosa Quintana, sino directamente de la mano de Vox y de la mano de Abogados Cristianos, ¿no?, que creo que es quien pagó esa lona. Y bueno, pues hay que recordar, ¿no?, como decía antes Pablo, que esta gente viene de que en 2008, en la primera crisis, eran cobradores, ¿no?, tenían una empresa de morosos, y que ya montaron un gran pitote en noviembre, el 4 de noviembre de 2008, cuando hicieron una persecución policial por Castelldefels y con los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra yo creo que han estado calladitos durante bastante tiempo porque perdieron la sentencia en la que el compañero de Daniel Esteve perdió un testículo y gran parte de la otra. Pero recientemente, cuando esas manifestaciones de Desokupa en Barcelona, antes del 28 de mayo, han presentado un informe, los Mossos, que yo creo que es muy revelador, que dicen que desde 2015 han actuado hasta en 28 ocasiones contra la que lidera Daniel Esteve. De estas intervenciones, 26 ocasiones han sido identificándolos o bien denunciándoles, y en las otras 2 les han denunciado por ocupación leve de inmueble, uno en el bar Les Corts y otro en Sarriá. Pero lo más destacable, y parte de que les empiecen a denunciar los propios Mossos, es que destacaban que la empresa carece de licencia, empresa de seguridad privada, que esto es algo que hacía mucho hincapié uno de los ex trabajadores con los que hablé. Es decir, tú no puedes formar un control de calidad porque te apetezca o lo creas conveniente. Necesitas una licencia, usar unos protocolos o ser policía. Según este informe de los Mossos, denunciaron a Desokupa por intrusismo administrativo en la seguridad privada, por lo que entonces pasaron a presentarse los de Desokupa como controladores de acceso o como mediadores para las propiedades en las que actúan. Bueno, yo creo que está empezando a ver un tira y afloja, ¿no? De ahí también vemos a Desokupa intentando crear relato en Barcelona, porque es donde la policía más les está acotando, y bueno, pero yo espero de todo corazón que esa forma de verse el mundo, yo soy padre, voy a hacer que se vaya toda la gente que a mí no me gusta, pues creo que ya me están empezando bastante miedo. Espero que cale poco en la sociedad. ¿Qué tal, Yesami? Muchas gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar si se sabe algo de las conexiones internacionales de Desokupa. ¿Los tienen? ¿Cómo son? Yo de eso no tengo ni idea. Yo creo que han intentado hacer conexiones en otros territorios del Estado, ¿no? Empezaron en Barcelona, se fueron a Madrid, han intentado en Canarias, vinieron a Bilbao, donde fueron mal recibidos, afortunadamente, y debido a la movilización social de la gente del casco viejo y alrededores de Bilbao, que hicieron un gran trabajo. No sé qué conexiones internacionales tiene esta gente. Bueno, pues siempre se suele mover con otros de su. No puedo responder, Puntaína. Muchísimas gracias, Yesami Formé, por atender a la base. Llegamos al final y vamos a acabar con una canción partisan. Què ne faremo de Le Camiscenere. A domani.